Nuestros sueños. Escrito por Lady Artley. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix, con autorización previa de la autora. Capítulo 14. Dahlia había regresado a su casa con el peso en sus hombros. La cabeza le palpitaba de dolor. No había podido dormir bien desde que se enteró del embarazo de su hija. Rezaba a cada hora para que su esposo pudiera ser comprensible. Tenía miedo. Miedo de la reacción agresiva de su esposo. Ella conocía lo temperamental que podía llegar a ser. Su mal humor era terrible cada día, pero ella le amaba a pesar de su mal genio. Pero cuando ocurrió el altercado de Terry y Candy, el corazón se le había querido salir del pecho. No daba crédito al proceder de su Albert, como ella le decía. Reunió el valor necesario después de casi una semana de enterarse que sería abuela por segunda vez. Alisando su vestido, abrió la puerta y con voz queda le preguntó cuando su esposo se levantó la mirada hacia ella. «Albert, ¿puedo pasar?» El hombre sonrió con ternura y galantería. Le dijo: «¿Cuándo te he negado la entrada, mi amor?» Le habló con dulzura a su esposa y se puso en pie para recibirla con un beso en los labios. «Te vi tan concentrado que no quería interrumpir», dijo ella tímidamente. «Quiero platicar contigo de un asunto delicado». «¿Ah, sí? ¿De qué asunto?», preguntó, jalando la silla para que Dahlia se sentara. Él regresó a su silla, detrás del escritorio. «Lo único que te pido es que te mantengas sereno y que por favor conserves la cordura». Esas palabras alertaron a Albert. Se irguió completamente en la silla y observó la expresión corporal de su esposa, las cuales le indicaron por el nerviosismo y que no era capaz de sostenerle la mirada, que no era nada bueno lo que le diría. «¿Por qué me dices eso? ¿Cuál es ese misterioso asunto?», preguntó intrigado. «Dios, es que no sé cómo empezar». Dahlia se cubrió la cara y después levantó su mirada, viendo fijamente los ojos de su esposo. «Se trata de Frida». «¿Frida? ¿Qué pasa con ella?». Cogió los papeles que tenía en sus manos cuando su esposa entró. «Bueno, verás, ella inició una relación y se enamoró de un excelente muchacho. Sé que te agradará cuando lo trates. Solo dale una oportunidad». Albert soltó los documentos para prestar mayor atención a su esposa. Tenía curiosidad por saber quién era ese hombre que había enamorado a su hija, la más centrada y al parecer también a su esposa. Debía ser un hombre intelectual y se imaginaba que era muy guapo como para conquistar a su hija. A diferencia de Candice, Frida no se fijaba en personas insignificantes que no estuvieran a su altura. «¿Y quién es ese excelente muchacho?», cuestionó Albert, sonriendo. Le divertía ver a su esposa tan nerviosa. No le preocupaba en absoluto. Seguramente Frida andaba con el hijo de alguno de sus amigos. Él se llama Derek», lo dijo en un susurro, observando cómo a su esposo se le tensaba la mandíbula. «¿Derek? ¿Cuál es su apellido?», preguntó con cautela. Se levantó y empezó a caminar en círculos con los brazos enlazados a su espalda. Dahlia suspiró. Estaba segura de que su esposo ya había escuchado hablar de Derek
Patty y Steer, que lo habían mencionado en una ocasión cuando Elliot nació, y Derek fue el que les avisó. Últimamente ellos salían mucho con el hermano de Terry. Él llegaba ocasionalmente. Al principio se quedaba el fin de semana en el departamento de Alistair. Luego rentó un departamento en Manhattan. Él es un muchacho muy bueno, Albert. Si le das la oportunidad, si lo conocieras como yo lo conozco. ¿Cuál es su apellido?, repitió Albert. Su esposa lo estaba haciendo perder la paciencia. A él no le gustaba que anduvieran con rodeos. Es Derek Granchester, hermano de Terry. Apenas terminó la frase, Albert estrelló su puño contra el escritorio de caoba. Dahlia cerró los ojos al escuchar el impacto. ¡Maldición! ¿No hay más hombres en este mundo? ¿Qué tienen esos malditos Granchester que hacen que mis hijas pierdan la cabeza?, le gritaba. Ella temblaba. Temía que pasara esto, pero verlo perder los estribos nunca era algo a lo que se pudiera acostumbrar. ¿Por qué me estás diciendo esto tú y no Frida? ¿O el cobarde ese? Todavía el tal Terrence tuvo las agallas de hablar conmigo. Será porque te conocen y saben lo que pasó con Terry. Pero no puedes negar que Derek es un buen partido para ella. Tú mismo lo dijiste cuando Terry vino a pedir la mano de Candy, que si por lo menos fuera como su hermano, lo aceptarías. Pero jamás pensé que la vida fuera a castigarme con otro granuja de esa familia. De Terrence a Derek, el segundo era mejor que el primero, pero no para mis hijas. Además, Frida se merece otra clase de hombre, alguien distinguido y de buena cuna como Joshua. No sé por qué se separaron. Eran la pareja perfecta. A pesar de todo, Albert se mostraba sereno. No había enloquecido como Dahlia esperaba, pero aún no le había dicho todo. Escuchaba el rencor que le tenía a la familia de Terry. A su mente llegó el recuerdo del día que convivió con los Granchester, en la fiesta de su nieto. Eran una familia alegre. Eleanor era una mujer con un carácter adorable, de nobles sentimientos, y Richard, un hombre honorable que, a pesar de no figurar en las revistas de los hombres más ricos del mundo como su esposo, tenía una posición económica bastante estable, al punto de retirarse de la abogacía para dedicarse a su esposa. Eso le enterneció y deseó que su esposo hiciera lo mismo. No eran unos ancianos, pero tampoco eran unos adolescentes, y reflexionó las palabras que el padre de sus yernos había dicho. ¿Para qué quieres amasar el dinero si nunca podrás disfrutar de él y sus placeres? Mi esposa y yo tomaremos una segunda luna de miel sin fecha de caducidad. Se llenó los pulmones de aire antes de dar a conocer el motivo por el que no había conciliado el sueño durante varias noches. Albert habló con voz temblorosa. Hay algo más que debes saber. ¿Y qué más debo saber?, respondió molesto. ¿Que Patty se enamoró de algún primo de los Granchester y dejó a Steer?, mencionó con sarcasmo. Hablaré con Frida. Sé que ella me escuchará y quizás pueda hacer que recapacite, murmuraba. Ella siempre ha sido la más obediente de todas, la única que ha tenido mejor juicio. Albert, escúchame. Ella está enamorada y está esperando un hijo de él. Dahlia estaba preparada para lo que seguía. Su esposo desataría su furia con gritos. Rompería todo lo que encontrara en el despacho. Pero no fue así. Vio que su esposo dejó de dar vueltas como león enjaulado. Se detuvo abruptamente y después giró lentamente. Esto tiene que ser una maldita broma, Dahlia. Y no estoy de humor.
manifestó haciendo énfasis en cada palabra. No es ninguna broma. Ellos se aman. Y a todo esto, ¿dónde diablos está Frida? Salió dando grandes zancadas del estudio y se dirigió a la habitación de Frida. Dalia corría tras él, pero no logró alcanzarlo. Frida, abre la maldita puerta. Ahora. Golpeaba con fuerza la puerta y Dalia lloraba, horrorizada, pidiéndole que se calmara. Por favor, cálmate, Albert. No hagas un escándalo. Tranquilízate. Le agarró el brazo, pero él se zafó de su agarre. William Albert ya no mantenía la serenidad. Ahora su rostro demostraba furia. Su cara estaba roja, sus ojos ardían de ira y no parecía escuchar a su esposa. Su único objetivo era derribar la puerta, con sus puños o patadas. Pero Frida, al escuchar el escándalo, abrió la puerta. Lo suficiente como para recibir una fuerte bofetada de su padre. ¡No!, gritó Dalia y corrió hacia su hija, quien sostenía su mano en la mejilla roja. Está embarazada. ¿Cómo te atreves a golpearla? Eres un maldito cavernícola. No te atrevas a ponerle jamás una mano encima a mis hijas, o te juro que no respondo. ¿Te has vuelto loca?, le preguntó Albert a Frida, ignorando deliberadamente a su esposa. Tú eras mi orgullo y la que me apoyó cuando la ingrata de Candice hizo aquella estupidez. ¿Y ahora tú haces lo mismo? No, no es lo mismo. Tú lo has hecho peor. El imbécil de Terrence por lo menos tuvo el valor para venir y hablar conmigo. ¿Y tú? Te enamoraste de un cobarde. Derek no es ningún cobarde. Yo le pedí que no viniera porque sabía que reaccionarías así. Porque sé que tú nunca escuchas. Solo actúas por impulso y eres tan ridículamente clasista. ¿Cómo odio que seas mi padre? Frida terminó la frase doblándose y agarrando su vientre. Comenzó a retorcerse del dolor y en su inmaculado pantalón blanco una mancha de sangre se iba expandiendo. Esas palabras golpearon en lo más profundo de su corazón y congelaron a Albert, quien veía horrorizado la escena que se estaba presentando. Su hija más querida le había dicho que lo odiaba, y luego vio la sangre emanar de su cuerpo, cubriendo rápidamente la tela blanca. No podía escuchar nada, ni siquiera podía moverse. Sentía miedo de ver a su hija así y a su esposa gritándole palabras que él no alcanzaba a entender. William, haz algo, por favor. No te quedes ahí. ¡Ayúdame! ¡Llama a un médico! ¡William! Los empleados, al escuchar el alboroto, llegaron a auxiliar a Dalia. Albert salió del trance y apartó a las empleadas que abanicaban el rostro de Frida, y sin pensar en nada más que llevar a su hija al hospital, la tomó en brazos, bajó las escaleras lo más rápido que pudo con su corazón a punto de detenerse. Su esposa estaba fuera de sí. Lloraba y gritaba lastimeramente. Él quería consolarla y decirle que estaba igual de asustado, pero sabía que lo culparía de todo lo que estaba sucediendo. Frida estaba inconsciente. En su garganta se formó un nudo que no podía liberar,
Subió a su auto y condujo a toda velocidad hacia el hospital más cercano. Al llegar al pasillo que conducía al área de emergencia parecía interminable. Entró gritando. Rápidamente unos enfermeros se acercaron con una camilla. Él fue el que dio todos los datos de su hija. Pidió que le aplicaran un sedante a su esposa, pero ella se negó. Dalia se alejó de él. No quería escucharlo en esos momentos. ¿Qué podía decirle? ¿Que estaba preocupado cuando él era el culpable de lo que estaba sucediendo? A Albert, la culpa le había caído en cuanto cruzaron la entrada del hospital. Ya no aguantó más. Se dio la vuelta. No quería que su esposa se diera cuenta de las gruesas lágrimas que estaba derramando. Le quemaba el alma ver sufrir a su esposa y no poder abrazarla. Y odió más que nunca a los Granchester. Si esos infelices no hubieran aparecido en sus vidas, nada de esto estuviera pasando. Continuará.